Hola hermanos, el día de hoy, 9 de febrero del 2025, pues es quinto domingo del tiempo ordinario. Bueno, vamos llegando ya prácticamente al final de estos domingos porque nos quedan dos todavía más del mes de febrero y uno apenas del mes de marzo. Así que seamos conscientes, se nos está acercando ya el tiempo de la cuaresma. Pues en un mes ya estamos en cuaresma, o sea que hagan de cuenta, es más, en un mes será primer domingo de cuaresma. Así, así de claro. Así que, bueno, hay que empezar. Yo lo digo esto porque es importante que los grupos, los equipos que tienen que ver con la liturgia, que tienen que ver con la celebración, en general la catequesis, piensen, por ejemplo, si en la comunidad hay catecúmenos, es decir, si hay personas que van a recibir el bautismo el día de la vigilia de la Pascua, que es el momento propio, propicio, recomendado, mandado para celebrar los bautismos de adultos. Entonces ya les digo, una cosa bella que ya se está acercando, pues. Bueno, ay, Señor Jesucristo. Vamos a tener un pequeño problemín, llamémosle así, porque recuerden que el domingo pasado hemos celebrado la fiesta de la presentación del Señor, porque era 2 de febrero. Entonces no hemos podido leer el Evangelio de Lucas, el Evangelio que nos servía de alguna manera como programa de lo que íbamos a escuchar y se enlaza con lo que ahora vamos a leer, sobre todo en el Evangelio. Pero bueno, antes de llegar a eso, entrémosle a la primera lectura. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 2 y luego del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto más bellísimo, la vocación de Isaías, que tiene varios elementos, ¿no? Es un conglomerado, se juntan varias cosas bellas. En primer lugar, llama la atención: vi al Señor. Un poco, llamémosle así, es difícil esto, porque recuerden que en el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando nos encontramos, creo que es el capítulo 30 y tantos, no 33 por ahí, en el que nos encontramos que Moisés le pide a Dios ver su rostro, y si miras mi rostro morirás, pero luego había dicho que Dios hablaba con Moisés como dos amigos, cara a cara. Entonces, esto de ver al Señor, sin duda que pone en riesgo toda la, llamémosla la teología, todo el misterio de la revelación de Dios. Pero aquí no tenemos que entenderlo como que lo vi físicamente, sino en el encuentro personal que tuvo Isaías con él. Todos, absolutamente todos tenemos que llegar a esto, ¿no? A tenerlo, lo hemos tenido ya, digo, el encuentro personal con él que marca nuestra vida. Luego, segundo elemento, el contraste, ¿no? La majestuosidad de Dios. Por eso, como les diría, el superlativo, santo, santo, santo. Acuérdense que en las lenguas semitas no existen los superlativos. Entonces, para decir santísimo, el más santo de todos es santo, santo, santo. Así que, por lo tanto, está reconociendo la majestad de Dios. Hay querubines, hay serafines, es decir, todos estos elementos, el trono alto, majestuoso. Claro, frente a esto, la pequeñez del profeta. Ay, ay de mí, estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Claro, el reconocimiento de, frente a la grandeza de Dios, que nos vamos a parar nosotros. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué va a reivindicar usted? ¿Qué derecho tiene? ¿Qué potestad tiene? ¿Qué atributo tiene? Ninguno. Claro, aquí no se trata evidentemente de que está confesando Isaías algún pecado en particular, no. Es que efectivamente, frente a la grandeza de Dios, ¿quién soy yo? Aunque me haya confesado, aunque haya cruzado la puerta santa allá en Roma recientemente. Bueno, por cierto, no hablando de Roma. Ay, Señor Jesucristo. Qué desastre ese, ¿no? Imagínense ustedes ese desgraciado, perdónenme, que se subió al altar, y al altar papal. Algunos le llaman el altar de la confesión. Bueno, igual, el altar de la confesión.
Y empezó a tirar los candelabros y todo. Miren, yo en serio se los digo, más vale que yo no estaba ahí. A mí se me olvida que soy de labios impuros y me vuelvo a confesar después y vuelvo a cruzar la puerta, pero su par de buenos golpecitos se hubiera llevado ese bendito. Hombre, óigame, ¿por qué eso? Todos los ataques en contra de la Iglesia Católica. ¿Han escuchado ustedes de algún ataque dirigido contra una mezquita musulmana? O bueno, contra cualquier templo del mundo cristiano. No. O sea, todo es contra la Iglesia Católica. Les estorbamos, bendito sea el Señor. Bueno, en fin. Entonces, fíjense, ahí viene el detalle, ¿no? Y todo el asunto de, y luego vuela desde el altar, toma una brasa desde el altar. Ojo, o sea, el punto de partida es Dios. La palabra que va a quemar mis labios, los labios del profeta, es la palabra de Dios. Quédense con esto, porque cuando hablemos del Evangelio va a volver esto. Pues esa es la palabra de Dios que lo quema. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada, tu pecado ha sido borrado. Entonces, y luego, muy bien, la teofanía, la manifestación de Dios, la vocación del profeta, el envío del profeta. La pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Aquí estoy, Señor, envíame. La disponibilidad. Esos tres elementos los vamos a volver a ver en el Evangelio, solo que de una manera más desarrollada, más, como les diría, más plástica, en el sentido de, artística, construida de una manera bella por Lucas. Pero antes de llegar a eso, comenzamos a leer hoy el capítulo 15 como segunda lectura de la primera carta a los Corintios. Nos va a acompañar todavía uno en los próximos domingos, ¿no? Bellísimo. Solo que ahora leemos, creo que este es el pedazo más largo que vamos a leer, porque luego ya vamos a leer unos pedacitos de las pericopas un poco más pequeñas, pero fíjense ustedes. Primera Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tres elementos para subrayarlos, ¿no? Evidentemente hay más ahí. Primero, Pablo es consciente, muy consciente, de que la comunidad de Corinto tiene algún grupín por ahí que de repente dicen ser cristianos, pero vamos, esto de la resurrección es una metáfora, es una imagen, es un simbolismo, pero no es que Cristo resucitó, cuidado. No, señor. Si usted no cree, es como esos que le preguntan a esos católicos, dicen ser católicos, y se les pregunta, ¿usted cree que Jesucristo está verdaderamente presente en el altar, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad? Vamos, esto es una broma, es una manera de hablar, es el lenguaje antiguo. ¿Cuál lenguaje antiguo? Es que está ahí presente. Es decir, si usted no cree eso, o sea, si usted no cree en la resurrección, no se diga cristiano, pues, cualquier cosa, pero cristiano no es. Es decir, el centro de nuestra fe está en eso, que Pablo lo dice claramente, que está apoyado en los testigos, en los testigos. Son los testigos. El Pablo dice, yo les transmití lo que yo a mi vez recibí. Por eso, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, el querigma, ¿no? El centro del anuncio. Y Él es la fuente de la salvación. Lo demás viene sobrando. Los demás viene sobrando, pero ese es el centro de nuestra fe. La resurrección, pues, sino qué sentido tiene. Es decir, celebramos el acontecimiento de la resurrección del Señor como el punto de partida de nuestra salvación. Sí, que nació en Belén, muy bonito, pero no nos sirve de nada que haya nacido, sino que haya muerto y haya resucitado. Sí, que curó, que hizo milagros, que sí, pero no, que predicó bello, nadie ha predicado como este hombre, totalmente de acuerdo, pero no es suficiente. O sea, el centro de nuestra fe está en la resurrección. Y por eso la importancia de transmitir lo que hemos recibido, para que eso nos salve. Pero si yo ya empiezo a cambiarlo, a manipularlo, a acomodarlo, entonces ya
listo y servido. Y Pablo es consciente de su fragilidad, ¿no? Ese es el tercer elemento, ¿ya? Yo he trabajado más que todos ellos, dice Pablo, yo que soy como un aborto. Piensen en el sentido de el aborto, vamos, en ese momento era un asunto que venía de la nada, ¿no? Que aparecía, no había señales, bueno, no las sé si las sabría directamente, pero era muy doloroso, ¿no? Claro, era la vida que se truncaba. La vida de Pablo se truncó de su proyecto para empezar a vivir el proyecto de Dios. Pero lo importante aquí dice Pablo, miren, sean esos apóstoles, sea Santiago, sea Pedro, sea quien sea que sea de los apóstoles, que esté enseñando, pues hombre, bendito sea el Señor. Pero lo que ellos enseñan y lo que yo enseño, eso es lo que salva. Aquí viene un punto, ¿no? Y perdón, tengo que decirlo porque es importante. A la gente a veces no le gusta que se les digan estas cosas porque vivimos un falso ecumenismo. O sea, está bien, hay que trabajar por la unidad de la iglesia, eso no es ningún problema. Hay que trabajar y mucho para lograr que los hermanos separados y nosotros nos unamos. Sí, claro, y separados, pero son hermanos. Lo importante es que son hermanos, sí, pero tampoco podemos transigir en el pretender decir que es lo mismo, y mi pueblo diría Chana que Juana y su hermana. No, señor, lo siento. Es decir, nosotros no podemos sino transmitir lo que después de 21 siglos se ha enseñado. Entonces, cuando me vienen a decir a mí que ahora vamos a enseñar esto porque a nosotros nos parece, porque a mí me parece que la Biblia dice eso, porque yo voy a estudiar la Biblia, porque en un momento, entonces está bien que la estudie, pero con la tradición de la iglesia, porque la Biblia nació dentro de la iglesia. Las comunidades a las que se les escribió, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, en el mismo Pedro, Santiago, lo que sea, o Judas, Tadeo, es decir, todos ellos eran comunidades cristianas católicas, ¿ok? Ortodoxas, no importa, pero no estábamos divididos en ese momento con los ortodoxos. Entonces, hay que ir a eso, a lo que la iglesia ha enseñado, porque eso es lo que nos salva. Que venga de repente por aquí a uno a decir, es que a mí me parece, a mí me inspiró el espíritu, un momento, un espíritu chocarrero, un espíritu chocarrero. No, 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 no cambiemos lo que dice la palabra de Dios. No la cambiemos, no la manipulemos para hacer decir lo que sentimentalmente yo quiero. Es que ese es el grandísimo problema que tenemos, porque hoy en día cualquiera se presenta como medio profeta, media profetiza y quieren andar diciendo cosas que no son doctrina de la iglesia. No, pero es que lo más importante es que Cristo nos ha hablado a todos. Sí, a todos. Pero lo que Él dice, no lo que usted dice que Él dijo. Es que eso es importante. Así no, entonces se vuelve esto la ley de la selva, ¿no? Aquí cada uno agarra por su lado, que es lo que nos pasa. Ajá, y si vamos al Evangelio, ¿cómo andamos de tiempo? Ay, Dios mío. Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El esquema, ¿no? Bellísimo. Jesús que predica. La gente que se ha acercado se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿De quién es la palabra? De Dios. No es mía, es de Dios. Así que tengo que, por eso les digo, no es que la Biblia dice, la Biblia no dice nada. La Biblia no dice nada. El Dios de la Biblia me habla. Hay que descubrir quién es este Dios de la Biblia, porque si no, se vuelve letra muerta. Ya les digo, algunos se asustan cuando yo digo eso, pero no estoy diciendo que la Biblia no es importante. O sea, que cabeza cabe, oigan, si todos los días tengo que estar predicándoles sobre la Biblia. Eso estoy diciendo todo eso, estamos hablando de Biblia. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué hemos hablado? La carta a los Hebreos, ahora Isaías, 1 Corintios, ahora Lucas, mañana seguimos con Marcos, vamos a empezar a leer el libro de Génesis. ¿Qué es eso? La Biblia. Sí, pero lo que dice el Dios de la Biblia, repito, es la palabra de Dios. Entonces, fíjense, tiene una doble consecuencia eso.
Ok, la palabra de Dios es de Dios, pero yo la recibo como palabra de Dios, no palabra humana. Lo que dice la primera carta de Pedro, ¿no? Claro, porque es que él no es de libre interpretación, no, sino que es la palabra de Dios. Y yo tengo que entenderlo. En tu nombre, confiando en tu palabra, dice la traducción, ¿no? Confiado en tu palabra, echaré las redes. Es la segunda vez en el Evangelio de Lucas que alguien confía en la palabra de Dios. Sí. Van a decir, la primera. Capítulo 1. Una tal María, desposada con un hombre de la tribu de David llamado José, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Ah, interesante. Estamos empezando el discipulado en el Evangelio de Lucas, evidentemente. Entonces el discípulo hace lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el discípulo, sino lo que dice la palabra de Dios. Segundo elemento, bellísimo. Miren, la barca de Simón, Simón y sus compañeros, pero en el momento en el que ocurre la pesca milagrosa cambia. Al ver esto, Simón Pedro. Ya lo notaron, es muy bello, ¿eh? O sea, está hablando de la barca de Simón, Simón le dijo, en tu nombre, confiando en tu palabra, echaré las redes. Muy bien, pero es de Simón a Pedro. Ah, claro, el discípulo cambia de nombre, cambia de proyecto. Interesante. Segundo o tercer elemento, bello. Ese es lo de Jesús, ¿no? Fíjense, la manera como habla, pónganle cuidado. Ya, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen. Habla con él, Simón, personal, es un singular, echen, plural. Viene Pedro y le contesta, maestro, hemos, plural, trabajado toda la noche, pero en tu nombre, confiando en tu palabra, echaré las redes. Fíjense bonito, ¿no? Piénsenlo. Singular, plural, plural, singular. Es interesante. O sea, todo esto está, sí, el encuentro personal con el Señor, como el caso de Isaías, de la primera lectura del capítulo 6, claro, es Él, pero está en un pueblo de labios impuros. El mismo Isaías reconoce la comunitariedad. Sí, la singularidad del encuentro, sí, pero las consecuencias son plurales. Y por eso, en tu nombre echaré las redes. Sí, yo, pero entendiendo que hemos trabajado toda la noche. Es la iglesia la que trabaja. Bueno, así lo hizo. Cogieron tal cantidad de pescados que ya no les cabía en la barca. Era la abundancia de la presencia del Señor. La palabra de Dios siempre genera abundancia cuando yo confío. Cuando yo me abandono en la palabra de Dios, olvídese, siempre habrá abundancia. Llamaron a los otros, asociar a otros. Vinieron, llenaron tanto. Bueno, y luego lo que le pasa al mismo Isaías, lo que le pasa a Pablo, el reconocimiento de la pequeñez, ¿no? Es el resto, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Frente a la majestuosidad de Dios, a mí lo que me queda es caminar por la humildad, hombre. Es que ya les digo, esos que se plantan frente a la palabra de Dios con una soberbia, y uno dice, Madre de Dios, hombre, tener la suficiente humildad de reconocerla como la palabra de Dios. Reconocer con humildad cuando me equivoco. Reconocer con humildad cuando lo que se me está saliendo es la vanidad, el afán de aparecer, el afán de sobresalir. Cuidado. Es que, miren, es peligrosísimo esto. Por eso, la acción del discípulo, ¿qué es la acción del discípulo? Dejar y seguir. Dejándolo todo, lo siguieron. Pregúntome, ¿qué tengo que dejar para poderlo seguir? Porque hay algunos que queremos seguirlo sin dejar. Sí, seguimos queriendo arrastrar los mismos resabios, los mismos resentimientos, la misma vanidad, la misma soberbia, las mismas actitudes. Entonces no lo estamos dejando. Sí, estamos queriendo seguirlo, cargando con unos pecadotes y con unas actitudes que no nos van a servir de nada, hombre. Es la palabra de Dios, es la de Él, no la suya. Aprendamos a vivir en esa palabra. Bueno, les invito a hacer oración. Cuento contigo, me dices cuando me envías y sigues andando. Cuento contigo para que lleves mi reino, que también es para ti. Cuento contigo hasta con tus sorderas, cegueras y parálisis. Cuento contigo porque quiero necesitarte. Es mi modo de ser Mesías. Cuento contigo para que, aunque mojado y con miedo, juntos caminemos sobre el agua. Cuento contigo porque necesito tus redes vacías para seguir pescando. Cuento contigo para que cuando no sepas qué decir, me sigas anunciando. Cuento contigo para que desde tu perplejidad brote una nueva mirada contemplativa. Cuento contigo para que entre tanta pasión volvamos a resucitar. Cuento contigo porque las pobrezas y exclusiones nos duelen cada vez más. Cuento contigo para que en las fronteras vibren y latan tu vida y la mía. Amén. Señor, esté con ustedes. Les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.
muy feliz domingo a todos. No se les olvide, pasado mañana es Jornada Mundial del Enfermo, de los enfermos, porque es Día de Nuestra Señora de Lourdes. Así que hay que preparar esto también, sobre todo el jubileo de los enfermos. Feliz domingo pues para todos.